Pero en la primavera de 1966 se hizo un descubrimiento dramático, aquí mismo en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Arte. El director del Departamento de Antigüedades Egipcias del museo, Dr. Henry Fisher, se acercó a un investigador visitante proveniente de la Universidad de Utah, profesor Aziz Atiya, con un anuncio sorprendente. El museo tenía en sus archivos 11 fragmentos de papiro que pertenecieron al fundador mormón, José Smith. Fisher no sabía cómo reaccionarían los líderes de la iglesia mormona, así que buscaba un intermediario. Quiso saber si el Dr. Atiya, un respetado no mormón de Salt Lake City, podría preguntarles a los líderes mormones si tenían interés en adquirir los papiros. Siguieron las negociaciones entre el Museo Metropolitano y la Iglesia Mormona, y el 27 de noviembre de 1967, el museo presentó los rollos antiguos a la Iglesia Mormona. Un artículo en el periódico Deseret News anunció el regalo de 11 fragmentos de papiro, los mismos que se creían perdidos en el fuego de Chicago de 1871. Con los papiros estaba una carta original de 1856, firmada por Emma Smith, viuda del profeta, certificando que los documentos habían pertenecido a José Smith. Pero ¿estaba incluido entre estos 11 fragmentos el rollo que José Smith identificó como un libro perdido de Abraham? Si así fuera, al fin existiría la oportunidad de vindicar su afirmación milagrosa de haber descubierto y traducido un documento del padre del judaísmo, cristianismo e islam. Claro, también había la posibilidad de socavar esa afirmación. Los santos esperaron ansiosos y contuvieron la respiración. José Smith había dictado su traducción a sus escribas en los 1830. Fue importante determinar si los papiros encontrados en los 1960 fueron los mismos que él utilizó durante este proceso. La primera pista fue la más obvia. El retrato rasgado en uno de los fragmentos concordaba perfectamente con el conocido retrato al comienzo del libro de Abraham. De hecho, los sitios rasgados del original correspondían exactamente con los lugares en donde el dibujo del libro de Abraham parecía estar mal. Cuando uno tiene el estado actual del papiro hoy día delante de usted o fotografías del mismo, y cuando usted lo compara con el facsímile 1, se puede ver que donde el facsímile 1 empieza a ser no egiptológico o inesperado de punto de vista egiptológico, es mayormente por esa línea de rotura o de destrucción del papiro. Así que hay toda razón para creer que la presente condición del papiro mismo es igual a como era en el tiempo de José Smith. In the time of Joseph Smith. Si usted tomara una pintura de la Madonna con niño y le quitase las cabezas a ambas figuras y las reemplazaras con un perro y un gato, sería tan obvio a nosotros ahora que eso está errado, como el reemplazar la cabeza del chacal con cabeza humana en este cuadro egipcio, porque sabemos cómo parecen estas imágenes en la actualidad. De la misma forma, sabemos que estas figuras nunca tendrían navaja, y eso es crítico para el texto mismo, ya que no es meramente algo de adorno para el texto, va al grano de la supuesta historia que lo acompaña. Y si quitas la navaja, has quitado la historia también, y claramente la navaja no tuvo ninguna razón para estar allí. El libro de Abraham mismo menciona que esta escena apareció al principio de este relato, en otras palabras, al comienzo del rollo. El egipcio se lee de derecha a izquierda, y José Smith, quien en ese entonces estudiaba el hebreo, que también se lee de derecha a izquierda, debe de haber conjeturado esto. Pareció seguro que esta pieza fue el comienzo del rollo utilizado por José Smith. Luego otro descubrimiento, una secuencia de caracteres en una segunda pieza de papiro concordó exactamente con una serie de caracteres escrita en la columna izquierda del manuscrito de traducción. Parecía que, dirigidos por José, sus escribas copiaron estos caracteres del papiro uno por uno. José luego dictó el significado o la traducción de cada uno, a veces sacando párrafos completos de un solo carácter hierático.
Cuando el Dr. Klaus Baer, profesor de egiptología en la Universidad de Chicago, examinó los fragmentos de papiro, él determinó que esta misma pieza en un tiempo había estado unida a la pieza que contenía el facsímil 1. Las fibras y orillas concordaban exactamente. Se encontró una tercera pieza que incluía el mismo nombre, Horus, escrito en la versión publicada del facsímil 3. Aunque el cuadro del facsímil 3 nunca fue encontrado, aparece al final del libro de Abraham, y también es una escena muy común. Juntas estas 4 piezas forman virtualmente el rollo completo en su forma original. Al fin los eruditos podrían cumplir con las condiciones exigidas por John Evans tantos años atrás. Un examen crítico de la exactitud del libro de Abraham ya no dependería de solo los facsímiles. Ahora los egiptólogos podrían leer los papiros por sí mismos y ver si contenían una historia de un sacerdote malvado intentando sacrificar a Abraham en un altar o un relato de la creación hecha por una multitud de dioses. En 2001, el Dr. Robert Rittner, profesor asociado de egiptología en la Universidad de Chicago, fue comisionado para hacer una traducción completa del rollo del libro de Abraham. Lo que este documento es en realidad es una oración larga para un sacerdote egipcio fallecido, el cual comienza con una invocación al dios de momificación, seguramente con un cuadro del dios de momificación para asegurar su existencia continua, para asegurar que la existencia del sacerdote continúa en el mundo venidero, y luego es seguido por una serie de afirmaciones donde se dice: oh Horus deidificado, que caminéis como en la vida lo hicisteis, que funcionen vuestros oídos, que funcionen vuestros ojos, que os reciban los dioses. Una larga serie de invocaciones sobre esto, esencialmente asegurando que este sacerdote muerto es capaz de funcionar en la muerte como pudo en vida. Pero ahora, como parte de la compañía de dioses egipcios antiguos, Abraham no se menciona ni una sola vez. Abraham is not mentioned once. De la evidencia que tenemos hoy día, se puede decir con seguridad que José Smith no tuvo el libro de Abraham o el libro de José por delante en la forma de estos papiros, porque estos no tienen nada que ver con el contenido de las historias o su traducción. Stories or to his translation.